Bien, en esta clase vamos a hablar sobre la sinapsis, que es una unidad funcional, una estructura funcional, principalmente para permitir la comunicación entre las neuronas, así como también la comunicación entre algunas neuronas y sus órganos efectores. Vamos a tratar específicamente los distintos tipos de sinapsis, además de su definición. También vamos a hablar de los mecanismos involucrados en la transmisión de información sináptica. Sabemos que las neuronas, además de poder transmitir la información, también son capaces de poder recibirla. Además de poder recibir esa información, también la pueden combinar, la pueden transformar, almacenar e incluso enviar información. Las neuronas, por lo tanto, se asemejan a lo que nosotros conocemos como un procesador, específicamente una placa de un computador. Tenemos esta estructura que es capaz de cumplir todas esas funciones. Nosotros tenemos que pensar en cada neurona como un pequeño microprocesador. Una sola neurona puede recibir aferencias químicas de aproximadamente más de 200.000 otras neuronas. Es por eso que tiene que tener una gran capacidad de procesamiento de información y por lo tanto tiene una gran capacidad para recibir esa información. También pueden combinar y transformar la información recibida y esa enorme cantidad de señales que se recibe va a ser combinada en patrones mucho más simples que ocurren simplemente como cambios en el potencial de la membrana, o sea, una transformación de la información. También, posteriormente, estos cambios van a ser transformados en función de la configuración particular de la neurona y van a ser transmitidos como un único mensaje a través de su axón. O sea, toda la información recibida por esta neurona, ya sea información excitatoria o información inhibitoria, pueden ser transformadas en un patrón específico, pero simplemente basado en potenciales de acción. Pueden almacenar información, ya que parte de la información que fluye por la sinapsis puede almacenarse por grandes periodos, incluso también hablándose de tiempos mucho más largos que inclusive pueden abarcar los años, sobre todo en los mecanismos necesarios para la fijación de la memoria y sobre todo el aprendizaje. La información neural tiene un flujo, una secuencia, desde que se recibe en las dendritas, en la forma en que esta información se propaga hacia el soma, desde el soma hacia el axón y desde el axón hacia los terminales donde va a ocurrir específicamente la sinapsis con la neurona postsináptica o con el órgano o tejido efector postsináptico. En la mayoría de las neuronas, las dendritas son las principales zonas de aferencia sináptica. Si bien también existen sinapsis en el soma, o sea, donde tenemos un terminal conectado no con las dendritas, sino con el soma, también tenemos conexiones específicamente en la región del cono axónico o incluso también directamente en los axones, y eso es lo que le da la posibilidad de clasificación a la sinapsis de acuerdo a la zona en que se realiza el contacto sináptico. La entrada excitatoria a una neurona va a generar una corriente de cargas positivas al interior de la célula, haciendo que el interior celular quede más positivo y por lo tanto esto va a ser una entrada que va a generar una despolarización de esta neurona postsináptica. Por otro lado, la entrada inhibitoria va a generar una corriente de salida de cargas positivas y por lo tanto una hiperpolarización o hiperpolarización que también puede estar dada por un aumento en la entrada de cargas negativas, sobre todo con la apertura de canales de cloruro que van a generar un influjo, una entrada de cloruro, lo que, ¿no es cierto?, va a aumentar la electronegatividad en el interior celular, generando una hiperpolarización. Y desde el punto de vista funcional, una inhibición. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de generar potenciales postsinápticos que ocurren en la membrana, valga la redundancia, postsináptica, que pueden ser excitatorios o también tenemos la posibilidad de generar potenciales postsinápticos inhibitorios.
Si el cambio en el potencial de membrana es generado en la membrana por la liberación de un neurotransmisor, se denomina a este cambio potencial postsináptico. Existe otra posibilidad, que el cambio en el potencial de la membrana sea generado en un terminal nervioso sensorial, lo que se denomina en este caso un potencial receptor. Aquí no hay presencia de una sinapsis, sino que es el receptor, producto de la configuración específica de canales iónicos regulados, es quien inicia su despolarización en función de diversos estímulos. Y esto es característico de los receptores sensitivos, que generan cambios en su potencial de membrana en respuesta a diversos estímulos, como puede ser cambios vibratorios producidos por ondas sonoras, y esa vibración va a permitir la apertura de ciertos canales sensibles al estiramiento o al estrés de la membrana, y por lo tanto va a generar una despolarización de la membrana. Existen también canales iónicos sensibles a algunos agentes químicos, los cuales van a permitir la apertura de canales iónicos que van a generar finalmente un cambio en el potencial de la membrana. O sea, existen dos tipos de potenciales. Un potencial postsináptico, que ocurre producto de la liberación de un neurotransmisor y que ocurre en la membrana postsináptica específicamente por la acción de ese neurotransmisor. Así como también pueden ocurrir cambios generados específicamente en receptores sensitivos. Y a esos cambios en el potencial de la membrana se les denomina potencial receptor. Los cambios en el potencial de membrana pueden ser positivos o negativos. ¿Qué quiere decir? Si el neurotransmisor que se libera es un neurotransmisor excitatorio y produce un potencial postsináptico despolarizante, vamos a estar hablando y nos vamos a referir a ese potencial postsináptico como un potencial postsináptico excitatorio, o con su abreviatura PPSE, potencial postsináptico excitatorio. Por el contrario, si el neurotransmisor que se libera es un neurotransmisor inhibitorio, que al contrario de producir corrientes de entrada de cargas positivas, produce corrientes de salida de cargas positivas, como un aumento en la fuga de potasio hacia el extracelular, o también un aumento en la entrada, por ejemplo, de cloruro, estaremos hablando entonces de un potencial postsináptico hiperpolarizante y por lo tanto de un potencial postsináptico inhibitorio, PPSI. Inhibición del punto de vista de que esa célula va a estar dificultada en su posibilidad de alcanzar el umbral de excitación y obviamente también dificultada en la posibilidad de propagar potenciales de acción. Si hiperpolarizamos la membrana, alejamos el potencial de membrana desde, o lo alejamos de específicamente el umbral de excitación. Y por lo tanto a la célula le va a costar más trabajo, o se tendría que alcanzar una despolarización inicial mayor para alcanzar específicamente ese umbral de excitación. Por eso se habla de que la hiperpolarización de la membrana causa este efecto inhibitorio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la información fluye a través de la neurona, así como también la posibilidad de combinación que tienen, ¿no es cierto?, las diferentes entradas a una dendrita en este modelo experimental teórico, donde observamos el potencial propagándose desde las dendritas hasta la terminal presináptica, específicamente en la región del axón. En el escenario, específicamente en el primer ejemplo, en el ejemplo A, donde se habla de que no hay sumación, el ejemplo es o tiene que ver con un único terminal sináptico proveniente de otra neurona, de una neurona presináptica, propagando información, liberando un neurotransmisor excitatorio hacia la dendrita con la que se conecta específicamente con la dendrita de la neurona postsináptica. Si lo vemos acá entonces, es este único terminal sináptico, este terminal presináptico, que descarga información. Entonces veamos si este único terminal descarga información. Tenemos el ejemplo entonces. ¿Qué va a ocurrir en las dendritas? En las dendritas va a haber una entrada de cargas positivas, una corriente de entrada de cargas positivas que despolariza
específicamente la membrana en la región de la dendrita. Las dendritas, como ya vamos a ver a continuación, tienen una propiedad bien particular, y es que las dendritas tienden a atenuar el potencial sináptico. Las dendritas disminuyen la magnitud del potencial generado en la dendrita que se va propagando hacia el soma. Por lo tanto, el potencial, la magnitud del potencial que se inició en la dendrita llega atenuado hasta la región del soma, específicamente en la región del cono axónico. Y si en esta región el potencial no alcanza el umbral de excitación de esta región, específicamente el cono axónico, estamos hablando de una región bastante cercana al segmento inicial, si no se alcanza el umbral de excitación ahí, lo que va a pasar hacia la región del axón va a ser que el cambio en el potencial no se registra y por lo tanto no se va a alcanzar el umbral y el axón no va a propagar potenciales de acción. O sea, si tenemos un único terminal generando una entrada sináptica hacia esta neurona, generando un potencial sináptico que se propaga desde las dendritas, se atenúa hacia el soma, si no se alcanza el umbral de excitación, los axones no van a propagar potenciales de acción. Por lo tanto, esto es un ejemplo donde no existe sumación en la información que entra hacia la neurona. En el ejemplo de la columna B, tenemos un ejemplo que se denomina sumación espacial, donde dos terminales sinápticos distintos que se contactan en distintos lugares específicos del espacio de la dendrita, distintos lugares, por eso se habla de sumación espacial, van a generar entonces otro tipo de respuesta. Y aquí tenemos el ejemplo entonces, veamos la neurona, específicamente dos terminales ahora, propagando potenciales de acción, liberando un neurotransmisor excitatorio y generando corrientes de entrada en esa dendrita. Que al ser dos, se suma la magnitud de ambas despolarizaciones en la región de la dendrita, por lo tanto se alcanza una magnitud de despolarización mayor, la cual al soma, si bien llega disminuida por la atenuación que genera la membrana de la dendrita, alcanza el umbral de excitación en la región del cono axónico del soma, y por lo tanto esto se va a traducir en que el axón va a propagar a lo menos un potencial de acción. El ejemplo de la columna C muestra el mismo fenómeno, pero con una sumación espacial mayor. Ahora son los tres terminales presinápticos los que entregan información de entrada, específicamente una corriente de entrada, por lo tanto una corriente despolarizante, una corriente de entrada de cargas positivas, lo que va a generar esta sumación mucho mayor y por lo tanto una mucho mayor magnitud en la despolarización inicial, magnitud que si bien es atenuada supera el umbral de excitación en la región del cono axónico y por lo tanto una inclusive mayor propagación de potenciales de acción, un tren de potenciales de acción propagado a lo largo del axón. En el último ejemplo, el ejemplo de la columna D, se atribuye un fenómeno denominado sumación temporal, que a diferencia de la sumación espacial, sería el mismo terminal sináptico, uno de estos tres, el que propaga información, pero a una frecuencia aumentada, que quiere decir, en vez de enviar un potencial de acción, envía un tren en este caso de tres potenciales de acción a una frecuencia determinada, los cuales, ¿no es cierto?, se suman a la despolarización inicial, esta despolarización inicial que probablemente hubiera sido muy baja, igual que el ejemplo A donde no hay sumación, la membrana intenta recuperar su polaridad, pero a esto se suma el segundo potencial de acción, incluso sumándose un tercero. Ejemplo como vemos acá. Tres potenciales de acción a una frecuencia determinada generan que si bien la magnitud inicial no hubiera alcanzado con la sumación del segundo, casi alcanzamos el umbral con la
sumación del tercer potencial de acción a una frecuencia determinada, se supera el umbral de excitación y por lo tanto esto permite la propagación a lo largo del axón de un tren de potenciales de acción. Estos corresponderían entonces a la diferencia entre los ejemplos de sumación espacial y sumación temporal, que ayudan bastante en la propagación entonces de información a lo largo de los circuitos neuronales. La información no es uno a uno, sino que, como vimos recién, una dendrita o una neurona puede recibir información o conexiones sinápticas de aproximadamente 200.000 otras neuronas. Las dendritas tienen esta característica y que pueden atenuar los potenciales sinápticos, ya que funcionan en base a esta teoría del cable permeable, la teoría del cable, como se ha mencionado. Los cables permeables se parecen a las mangueras de un jardín, pero específicamente una manguera con fuga, que tenga múltiples perforaciones, ya que tienen una alta cantidad de canales de reposo, canales iónicos de reposo, los que permiten, por lo tanto, la fuga de electrolitos, la fuga de iones, a medida que la membrana se está despolarizando. En el caso de si entra una corriente iónica por un extremo, la fracción de la corriente que sale por el otro extremo va a depender del número, en este caso, de canales que hay permeables en el cable. O sea, si lo vemos en el ejemplo de la manguera, que la cantidad de agua que entra por un extremo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el agua que va a salir desde el otro extremo? Va a depender del número de orificios que tenga la manguera. Mientras más orificios tenga la manguera, la cantidad de agua o la magnitud, el volumen de agua que alcance el otro extremo de la manguera va a ser cada vez menor. Mientras más hoyos hay en la manguera, menor va a ser el volumen. Por lo tanto, mientras más permeable sea la membrana de la dendrita, mientras más canales de reposo tenga esta dendrita, mayor va a ser la atenuación en la magnitud del potencial. Y de esto dependen varios factores, entre ellos la longitud de la dendrita. Mientras más larga, obviamente, mayor es la capacidad de atenuación, cada vez se va atenuando más la magnitud del potencial hasta alcanzar el soma, así como también un factor importante es el diámetro total de la dendrita. Si tenemos dendritas muy delgadas con diámetros reducidos, la atenuación del potencial sináptico, como lo vemos acá, va a ser mayor que si tenemos dendritas con diámetros mucho mayores. Cuando hay diámetros mucho mayores, la atenuación del potencial va a ser mucho menor. Las neuronas tienen la capacidad de transformar una aferencia simple en una variedad de patrones de eferencias. Como vimos recién, en el ejemplo de sumación, en algunos casos la entrada sináptica se transformaba en patrones distintos de salida en trenes de potenciales de acción a distintas frecuencias y diferentes incluso números de potenciales totales que propagaba el axón. Esto les permite transformar esta aferencia en una variedad de patrones distintos y sabemos que los canales rápidos dependientes de voltaje generan una intensa corriente de entrada que lo que va a hacer es despolarizar la membrana desde su estado de reposo, aproximadamente entre el rango entre los menos 60 a menos 80 milivoltios, que es el rango de la mayoría de las neuronas en cuanto a su potencial de membrana en reposo, hasta alcanzar un pic máximo que suele situarse entre los más 10 y más 40 milivoltios, cercano al potencial de equilibrio para el sodio. ¿Mm? Producto de la entrada masiva, la entrada importante de sodio que se genera por la apertura de estos canales durante la propagación del potencial de acción. Una vez que esto ocurre, los canales de sodio se inactivan y rápidamente se cierran, además de la apertura también de ciertos canales de potasio que se van a abrir. Esto genera que el potencial de membrana caiga y finalmente termine la espiga del potencial de acción en ese sector de la membrana y esta espiga se vaya propagando a lo largo de la membrana. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que esa es la propagación de un potencial de acción, pero esto se puede transformar en diferentes patrones de salida. Una neurona inhibitoria, por ejemplo una interneurona inhibitoria, al recibir un estímulo de corriente continua, genera un patrón de salida como el que vemos aquí. Varios potenciales de acción
en un periodo de 25 milisegundos, que es aproximadamente el tiempo que dura el estímulo. Si estimulamos una célula piramidal pequeña, específicamente de la vía piramidal, con un estímulo también continuo que dure 25 milisegundos, se genera un patrón distinto. Y por lo tanto, en función de la configuración de canales iónicos que tenga la neurona, vamos a tener distintos tipos de patrones de salida, que obviamente son los que van a regular y son los que van a dar la funcionalidad a la sinapsis específica, obviamente en función de las características y la función específica de cada neurona. Estamos hablando de neuronas inhibitorias, que tienden a generar una inhibición continua y constante, o neuronas piramidales encargadas específicamente de nuestros movimientos, y por lo tanto el patrón de salida que puede generar la neurona va a estar en directa relación con su funcionalidad, con la función que ellas cumplen. Nosotros habíamos dicho que el segmento inicial tenía importancia, esta región amielínica que venía casi siempre inmediatamente después del cono axónico, ¿eh? y que tenía la característica de tener un bajísimo umbral de excitación, y por eso es que se habla de que es el lugar de origen del potencial de acción en la neurona, de la propagación del potencial de acción. Sabemos que la mayoría de las neuronas inician los potenciales en este segmento inicial, ya que tiene un umbral que solamente es 10 milímetros superior al potencial de reposo, o sea, es bastante cercano al potencial de membrana en reposo. El soma, por otro lado, tiene un umbral cercano a 30 milivolt por sobre el potencial de reposo, o sea, el soma es una región de la neurona mucho menos excitable. Aquí tenemos una preparación experimental donde se muestra específicamente a tres terminaciones, a tres terminales sinápticos, que en este caso serían terminales presinápticos, alcanzando esta dendrita común, donde la descarga de uno de ellos genera la despolarización en esta región de la dendrita por apertura de canales de sodio específicamente. Magnitud del potencial que se va atenuando a medida que alcanza el soma, producto de la atenuación, este fenómeno de atenuación que generan las dendritas. Potencial que, si bien es atenuado al alcanzar el segmento inicial, es amplificada esta despolarización, y fenómeno que denominamos entonces potencial de acción. Y este potencial es el que se va a propagar a lo largo del axón de la dendrita de manera continua, ininterrumpida y manteniendo esta magnitud, ¿sí? ¿Cuál es la causa de que el potencial de acción entonces inicie en este segmento inicial? Principalmente si comparamos desde el punto de vista del umbral, el umbral en las dendritas y en el soma es mucho más elevado que en el segmento inicial, y esto obviamente también va a tener una implicancia en la amplitud del potencial sináptico. El potencial sináptico que se origina en las dendritas como un potencial que va disminuyendo su magnitud, una vez que alcanza el segmento inicial, este potencial sináptico se amplifica. ¿A qué se debe este fenómeno? Principalmente a que en el segmento inicial, así como también en estas regiones desprovistas de mielina que están representadas o que están representando los nodos de Rambier, estos terrenos o estos segmentos que están desprovistos de mielina o intersegmentos entre los sectores cubiertos por vainas de mielina, existe una altísima densidad de canales de sodio, densidad que obviamente es mucho menor tanto en las dendritas como en el soma neuronal. En los nodos de Rambier, así como en el segmento inicial, podemos encontrar una densidad que va entre los 1000 a 2000 canales de sodio por cada micrómetro cuadrado. Eso es lo que genera que estos sectores, estas secciones de la membrana sean secciones con un bajísimo umbral de excitación, o sea, sean altamente excitables. A diferencia, las regiones cubiertas por vainas de mielina exhiben una densidad de canales de sodio menor a 25 canales de sodio por cada micrómetro cuadrado. O sea, además de la vaina de mielina de dar este aislamiento especial, la densidad específica de canales de sodio va a estar dispuesta específicamente en los nodos de Rambier, no en las zonas
cubiertas con mielina por donde no se va a propagar el potencial de acción. No tiene mucha lógica tener una alta densidad en estas regiones que están aisladas del fenómeno eléctrico. Los potenciales de acción se propagan en dos direcciones y esto tiene cierta razón. Las direcciones posibles serían hacia adelante, lo que llamaríamos una dirección ortodrómica, que quiere decir desde el segmento inicial hasta alcanzar el terminal sináptico. Una dirección que es sin pérdida de amplitud, a medida que en cada nodo de Rambier se registra la amplitud del potencial de acción propagado, es exactamente la misma, quiere decir que se va constantemente reamplificando la magnitud del potencial de acción, y esa sería la dirección ortodrómica. Así como también existe una propagación hacia el soma y hacia las dendritas. ¿Qué quiere decir? Si el potencial sináptico se viene propagando desde las dendritas, alcanza el soma neuronal y la despolarización en el soma, específicamente en la región del cono axónico, segmento inicial, alcanza el umbral de excitación de esta región, del cono axónico y segmento inicial, se amplifica la magnitud del potencial de acción, pero este potencial, recuerden que es un cambio en el voltaje de la membrana y por lo tanto va a estimular la apertura de canales de sodio regulados por voltaje, lo que encontramos tanto hacia la longitud del axón, así como también de vuelta hacia el soma y hacia las dendritas. Por eso es que el potencial que se amplifica en el segmento inicial se propaga en dos direcciones. Una, la dirección ortodrómica, que es la dirección que va a dar origen a la continuidad de la información hacia la neurona específicamente postsináptica, así como también la dirección hacia el soma y hacia las dendritas de la misma neurona, es decir, una dirección antidrómica, que podría generar y se establece a diferencia de la dirección ortodrómica, que es la que traspasa la información en estos circuitos neuronales de una neurona presináptica a una postsináptica, se, se piensa y hay algunos análisis que muestran que esta dirección o esta propagación antidrómica hacia el soma y hacia las dendritas podría generar cambios bioquímicos en la neurona específica, así como también participar en la plasticidad sináptica. O sea, que se refuerce cada vez que llegue información de entrada, haya un refuerzo, podríamos ir de vuelta, para propiciar cambios en la neurona y participar en la plasticidad y específicamente en la consolidación de una posible sinapsis. Si combinamos un potencial de membrana en reposo, que va en este rango entre los menos 60, menos 80, otros autores hablan incluso hasta menos 90 milivoltios, además de una gran configuración de canales iónicos regulados por voltaje, esto va a permitir a estas células excitables, que son tanto las neuronas como el músculo, generar o propagar potenciales de acción. Sin embargo, para poder transmitir desinformación de una célula a otra a través del espacio que se genera entre las membranas de estas células, que no está en un contacto físico directo, sino que se genera un espacio entre las membranas de las células pre y postsinápticas, para poder transmitir esa información se necesita otro tipo de mecanismos. El proceso de transferencia de información eléctrica de una célula a otra se denomina transmisión sináptica. La sinapsis neuronal específica ocurre en 7 pasos distintos que los vamos a listar a continuación. El primer paso es que las moléculas de neurotransmisor son empaquetadas en vesículas que se concentran en la terminal sináptica. Estas vesículas que vienen ya listas y procesadas para su liberación en la terminal sináptica y que viene propagándose, recuerden, por el mecanismo de transporte axoplásmico, específicamente un transporte anterógrado, que las traslada desde el soma hasta los terminales sinápticos y se concentran en la terminal sináptica. Segundo, la membrana presináptica se despolariza, obviamente, como resultado de un potencial de acción que se viene propagando a lo largo del axón, aunque también hay algunas sinapsis que responden a variaciones más graduadas en el potencial de la membrana. Pero la mayoría se despolariza principalmente por la propagación de un potencial de acción.
La despolarización provoca la apertura de canales de calcio regulados por voltaje, específicamente en la región del terminal sináptico, permitiendo por lo tanto que exista un influjo de calcio al interior del terminal sináptico. Calcio que actúa como un importante segundo mensajero en esta cadena de información. El incremento entonces en los niveles de calcio intracelular es el que desencadena la fusión de las vesículas con la membrana presináptica específicamente, y la tasa de liberación del neurotransmisor aumente aproximadamente unas 100.000 veces por encima del valor basal de liberación de neurotransmisor. Aquí hay un concepto bien importante y bien interesante, ya que habla de un incremento en la tasa de liberación de neurotransmisor, lo que quiere decir que el terminal sináptico está constantemente liberando cantidades bajas de neurotransmisor mediante un fenómeno denominado liberación específicamente espontánea de neurotransmisor. Y están estudiados algunos mecanismos y funciones de esta liberación espontánea de neurotransmisor que ocurre en toda la sinapsis, una liberación constante en tasas muy bajas, lo que permite mantener un equilibrio homeostático en la relación entre la neurona pre y postsináptica. Recuerden que la sinapsis tienen entre sí, la neurona pre y postsináptica, mecanismos de comunicación y de unión célula-célula, que tienen que ser reforzados también por cierta información proveniente de la neurona tanto pre y postsináptica. Por lo tanto, resulta bien importante entender que la neurona cuando está en reposo no quiere decir que no esté liberando neurotransmisor y que no esté ejerciendo un efecto sobre la neurona postsináptica. Hay una liberación espontánea, obviamente en tasas muy bajas del neurotransmisor. Tenemos obviamente un efecto producto de la propagación del neurotransmisor que va a aumentar la tasa a unas 100.000 veces por encima del valor basal. O sea, la liberación que se produce por la despolarización del terminal sináptico y la entrada de calcio generada por esta despolarización y apertura de canales de calcio aumenta 100.000 veces, lo que por lo tanto va a generar un efecto distinto a la liberación espontánea y continua de neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor se libera hacia el espacio extracelular, liberado en un envase específico, producto de la exocitosis de este neurotransmisor que estaba empaquetado en vesículas, por lo tanto se ha utilizado el concepto de cuantos, que es homologable al concepto de quantum, que es una forma de paquetizar la energía liberada por el salto de un electrón al orbital siguiente en la molécula, en el átomo específicamente. Eh, esa energía liberada que se habla del quantum, la cantidad de neurotransmisor liberada también se define en función de quantums o de cuantos. O sea, es la cantidad de neurotransmisor por vesícula. Eh, esa cantidad va a difundir de manera pasiva a través de la hendidura sináptica, por difusión simple. Recuerden el movimiento browniano de las moléculas que se encuentran en una solución. Parte de esas moléculas van a encontrar por azar los receptores en la membrana postsináptica, receptores específicos para esa molécula, para ese neurotransmisor, y los receptores activados van a desencadenar fenómenos postsinápticos, como puede ser la apertura de un canal iónico, que puede ser incluso el mismo receptor, un canal iónico, o la activación de una cascada de señalización, como por ejemplo las cascadas de señalización acopladas a la proteína G, específicamente receptores acoplados a proteína G, que muchos de ellos son receptores para neurotransmisor. Por último, las moléculas de neurotransmisor que se liberaron en este espacio sináptico difunden alejándose de los receptores postsinápticos por un fenómeno que permite el aclaramiento de estas moléculas desde ese sector. Cuando digo aclaramiento, quiere decir que se limpia el espacio sináptico de esa cantidad aumentada de neurotransmisores.
Y los mecanismos de aclaramiento, o sea, que disminuya la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico, puede ser la difusión continua, que quiere decir que la difusión que permitió la unión del neurotransmisor con los receptores en su membrana postsináptica es la misma que permite que el neurotransmisor siga moviéndose de manera azarosa y por lo tanto se expanda tanto que se aleje del espacio sináptico específico, se vaya difundiendo y se distribuye hacia otros sectores. Que también exista un fenómeno de degradación enzimática. Las membranas postsinápticas tienen enzimas capaces de degradar algunos neurotransmisores, como es el caso de enzimas específicas denominadas monoaminooxidasas, que encontramos específicamente en la sinapsis donde el neurotransmisor liberado deriva de las monoaminas, así como también el fenómeno de captación activa hacia la neurona postsináptica, así como también incluso a células vecinas, a células que están en la cercanía de esta sinapsis, como pueden ser, como ya habíamos visto en las revisiones anteriores, los astrocitos, que tienen la capacidad de regular la función sináptica mediante la recaptación de los neurotransmisores liberados. Aquí tenemos el fenómeno visto en los 7 pasos, las moléculas de neurotransmisor que se empaquetan en vesículas membranosas que se concentran en esta región del terminal sináptico, que están ancladas al citoesqueleto, que tienen que difundir, guiadas también y moviéndose a través del citoesqueleto por una densa red de citoesqueleto que encontramos en esta región. Una vez que la membrana presináptica se despolariza por la llegada, por el arribo de este fenómeno de despolarización que viene propagándose a lo largo del axón, una vez que esta región se despolariza, provoca que se abran canales de calcio regulados por voltaje que están específicamente en esta sección del terminal, lo que permite por lo tanto un influjo de calcio al interior del terminal. El incremento del calcio intracelular desencadena la fusión de las vesículas con la membrana presináptica, lo que mediante este mecanismo de fusión que hace que el neurotransmisor sea liberado por exocitosis, va a ser liberado en el espacio celular y cantidades cuantificadas en función de cuántos de información, cuántos de neurotransmisor van a difundir pasivamente a través de la hendidura sináptica. Algunas moléculas de este neurotransmisor se van a unir a receptores en la membrana postsináptica y los receptores activados van a ser los que gatillan la respuesta en la membrana postsináptica, ya sea un cambio en el potencial de la membrana, ya sea cambios excitatorios o inhibitorios, mediante la apertura directa de canales iónicos, o también que el neurotransmisor se una a receptores acoplados a proteína G, los que van a generar cambios que incluso pueden traducirse en cambios metabólicos o que por cascada de señalización también se generen cambios eléctricos mediante la apertura o cierre de algunos canales iónicos. Finalmente, algunas enzimas pueden degradar el neurotransmisor. Recuerden que este también puede difundir mediante esta difusión continua del neurotransmisor, así como también la participación de células que se encuentran en la cercanía de este espacio sináptico, como podrían ser los astrocitos. Las sinapsis químicas que se forman entre las neuronas, por lo general son bastante pequeñas, teniendo diámetros incluso menores a un micrómetro. Lo que vemos aquí en esta imagen, específicamente en esta neurona presináptica, vemos que gracias a esta microscopía electrónica de transferencia, podemos ver la presencia de estas numerosas vesículas que se denominan vesículas claras, que contienen alrededor un tamaño, o sea, que tienen un tamaño aproximado entre los 40 a 50 nanómetros de diámetro, que son las principales contenedoras de neurotransmisor. Por otro lado, las terminaciones sinápticas también contienen una cantidad de gránulos que se denominan gránulos secretores de centro denso, que tienen un tamaño un poco mayor a los 100 o 200 nanómetros de diámetro. La morfología de estos gránulos secretores de centro denso
es bastante similar a los gránulos secretores de las glándulas endocrinas. Estos gránulos secretores de centro denso muchas veces contienen neuropéptidos que se liberan en conjunto con las vesículas contenedoras de neurotransmisor y que cumplen también funciones de modulación de la actividad sináptica. Las vesículas sinápticas claras, es decir, las que no tienen estos gránulos de centro denso, están ancladas en el citoesqueleto y se desplazan también a su vez o a través de un entramado bastante denso de proteínas del citoesqueleto. Estas vesículas están ancladas al citoesqueleto por una proteína específica cuya presencia, cuya actividad en realidad y presencia en la membrana de la vesícula va a disminuir producto de la acción de una proteína calmodulina que depende del calcio intracelular, depende de las concentraciones de calcio intracelular, y es por eso que es importante la apertura de los canales de calcio regulados por voltaje, ya que es la que permite modular la actividad de la calmodulina, que va a ser finalmente la que permite que estas vesículas se liberen del citoesqueleto y se movilicen específicamente hasta estas secciones más oscuras que vemos en la membrana presináptica, que son las regiones específicas donde se unen las vesículas contenedoras de neurotransmisor. Quiere decir que las vesículas no se fusionan en toda la extensión de la membrana presináptica, sino que lo hacen solamente en estas zonas específicas que se denominan zonas o sitios activos. En más del 90% de todas las sinapsis excitatorias que existen en nuestro sistema nervioso central, la región postsináptica en realidad de la sinapsis, es decir, la zona con la que se conecta el terminal sináptico en la neurona postsináptica, no es otra cosa que una espina dendrítica. Las espinas dendríticas son estas estructuras que vemos en esta imagen y que la podemos ver con mucho mayor detalle en esta micrografía electrónica, donde vemos la presencia de una dendrita y vemos aquí lo que corresponde a esta pequeña prolongación denominada espina dendrítica, que es principalmente el lugar de conexión para los terminales presinápticos en la sinapsis. Las sinapsis eléctricas, otro tipo de sinapsis, realizan funciones bastante especializadas también en el sistema nervioso de nuestros mamíferos. De los mamíferos, en realidad encontramos sinapsis eléctricas específicamente en algunas neuronas encargadas de la generación de potenciales con ondas bastante lentas, o sea, potenciales con ascensos en la despolarización mucho más lentos, así como también encontramos este tipo de sinapsis eléctricas en otro tipo de células excitables como son el músculo cardíaco, así como también específicamente en las células musculares lisas de nuestro tubo digestivo y también en nuestros vasos sanguíneos. Los sistemas neurotransmisores, sabemos que nuestro sistema nervioso tiene algunas docenas de neurotransmisores diferentes, pero que van a actuar sobre más de 100 tipos distintos de receptores. Es decir, muchas veces la especificidad de la respuesta no está dada por el neurotransmisor liberado, sino que más bien la especificidad en la respuesta y en el efecto que va a tener la liberación del neurotransmisor va a estar dada finalmente por el tipo de receptor que se encuentre en la membrana postsináptica. La mayoría de los fármacos que alteran la función mental lo logran haciendo interacción con nuestros sistemas de neurotransmisores en el cerebro, y producto de esto mismo, cuando se generan trastornos en nuestros sistemas neurotransmisores, se generan o estos trastornos están implicados en la génesis de varias enfermedades cerebrales, como por ejemplo la esquizofrenia, la depresión, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson y las drogadicciones. Todas tienen que ver con alteraciones específicas en nuestros sistemas neurotransmisores.
Muchos de los neurotransmisores que se liberan en nuestras terminaciones sinápticas, en estos espacios sinápticos, son moléculas que en algunos casos están destinadas a otra función, que son bastante similares o idénticos a las sustancias que las células usan para su metabolismo o con otras funciones. Por ejemplo, los aminoácidos, sabemos que son la fuente principal de construcción de nuestras proteínas, pero también se utilizan para difundir mensajes en el sistema nervioso, como por ejemplo el glutamato. Otro tipo importante de neurotransmisor son las aminas, específicamente las monoaminas, como la acetilcolina, la serotonina, la histamina, así como también a las catecolaminas, como por ejemplo tenemos a la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. También tenemos neurotransmisores que pueden ser derivados de las purinas, así como el ATP, que es bastante importante específicamente en el nivel de vasoconstricción en arterias y arteriolas pequeñas, que está mediada por la acción de nuestro sistema nervioso autónomo, específicamente en su rama simpática. Sabemos que el ATP tiene un rol muy importante en nuestro metabolismo, pero también tiene un rol importante como un neurotransmisor. También existen moléculas neurotransmisoras de mayor tamaño, como por ejemplo algunos péptidos neuroactivos o neuropéptidos, liberados principalmente en estas vesículas con gránulos del centro denso. Muchos de estos fueron identificados también en tejidos no neuronales como glándulas endocrinas y más tarde también se descubrieron en terminales nerviosos. Ellos se liberan junto con los neurotransmisores en un proceso que se denomina colocalización. Muchas veces actúan como un sinergista del neurotransmisor. Dentro de sustancias que podrían denominarse peculiares por ser pensados en un inicio como poco probables para un neurotransmisor, que actúan realmente como un transmisor, son moléculas de naturaleza gaseosa, como por ejemplo el radical libre, óxido nítrico, el monóxido de carbono, así como también el sulfuro de hidrógeno. En esta imagen vemos cómo el óxido nítrico liberado por terminales nerviosos del sistema parasimpático, específicamente en una célula muscular lisa, tiene un rol muy importante en los mecanismos de disminución de los niveles de calcio intracelular. Este es un mecanismo clave que ocurre en las células musculares lisas que componen los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos, y por lo tanto el óxido nítrico es un neurotransmisor clave en el mecanismo o en el proceso fisiológico de la erección. El sistema endocannabinoide es un grupo poco estudiado de neurotransmisores. Si bien es poco estudiado es en relación a los otros sistemas neurotransmisores, pero existen bastantes estudios acerca de el rol que tiene este sistema en bastantes de nuestros procesos fisiológicos. Incluyen a las conocidas anandamidas, concepto que viene del hinduismo ananda, que significa felicidad interna, también al araquidonilglicerol, y se denominan endocannabinoides porque imitan el efecto del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el componente activo, el que genera los efectos del THC, específicamente obtenido de las plantas de marihuana. Cuando se activan receptores de cannabinoides con dosis bajas de THC para probar su efecto, esto puede llevar a euforia, sensaciones de relajación, disminución del dolor, aumento del apetito, y es por eso que se ha buscado siempre este efecto terapéutico y esta posibilidad terapéutica, pero también genera disminución en la habilidad para resolver problemas, genera problemas en la memoria a corto plazo y así como también una disminución en las habilidades motoras. Dosis elevadas, por otro lado, de THC pueden llevar a alteraciones de la personalidad e incluso algunas veces gatillar a alucinaciones. Por eso es que si bien nosotros tenemos sistemas de endocannabinoides, su síntesis va a estar regulada en función de los efectos necesarios
ya sea para disminuir el dolor o incluso regular las conductas, sobre todo relacionadas con la alimentación, el apetito. Dentro de los principales sitios de ubicación de receptores de cannabinoides encontramos específicamente el cerebro, involucrados en procesos como el aprendizaje, la memoria, el control motor, en los procesos de regulación de la ansiedad y la depresión, el apetito y la ingesta de alimento, los mecanismos de recompensa, la neuroprotección, el desarrollo neural y el sueño están mediados por sistemas de endocannabinoides. En, en nuestro sistema cardiovascular están involucrados en la respuesta inotrópica negativa, la disminución en el grado de contractilidad del corazón, la vasodilatación, así como también en la función cardíaca general. En los músculos esqueléticos se ven involucrados en el metabolismo de la energía, así como también en la formación de fibras musculares. En el tracto gastrointestinal hay endocannabinoides involucrados en la motilidad del tracto gastrointestinal. De hecho, así como también en procesos de funciones enteroendocrinas, y es por eso que uno de los principales fármacos utilizados en el tracto gastrointestinal, específicamente para el control de la diarrea, es un derivado de los opioides, es un muopioide como son la famosa loperamida. También en el balance energético en el tracto gastrointestinal. También están involucrados en otros procesos como la nocicepción, la modulación del sistema inmune, las náuseas y la emesis. La presión intraocular se ha visto que también tienen cierto grado de efecto y por eso es que se utilizaban bastante como un tratamiento alternativo, por ejemplo, para la glaucoma. También tienen cierto grado de participación en la broncodilatación, agentes terapéuticos contra el cáncer, en algunos casos. También tienen incluso grado de participación en nuestro sistema reproductivo, regular la fertilidad, la implantación del embrión, así como también el desarrollo embrionario. Ahora, estos son mecanismos en los que se encuentran involucrados, por lo tanto no solamente pueden ser beneficios, sino que también en algunos casos efectos perjudiciales. Existen dos tipos de sinapsis, como ya probablemente hemos visto desde el punto de vista genérico. La primera es una sinapsis eléctrica, son las que proporcionan continuidad directa entre las células a través de estas uniones célula-célula, que se denominan uniones en hendidura o gap junctions. El segundo tipo de sinapsis son las sinapsis químicas. Ellas transmiten el potencial de acción por medio de la liberación de un neurotransmisor, el cual difunde a la otra célula y es captado por un receptor específicamente en la membrana postsináptica. Si hacemos un cuadro comparativo y vemos este cuadro comparativo entre la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, y comparamos tres factores, si es que hay un agonista utilizado en la transmisión de la información, si es que existe una proteína de membrana involucrada en la transferencia de la información, y comparamos también la velocidad de transmisión. La sinapsis eléctrica, no hay ningún agonista liberado para poder transmitir la información. La proteína de membrana utilizada son los conexones, y que son también denominados hemicanales, que se agrupan y forman esta unión en hendidura, la que permite la continuidad directa entre el citoplasma de una célula con la otra y que permite el paso de algunas moléculas pequeñas como electrolitos. Es por eso que el paso de corriente es directa y por lo tanto la velocidad de transmisión del potencial es prácticamente instantánea, o sea, las células se despolarizan prácticamente al mismo tiempo. Y es por eso que la sinapsis eléctrica se considera la sinapsis más fiable desde el punto de vista de la reproducción de la información. La despolarización que pasa de una célula a otra es prácticamente la misma magnitud y sin ningún cambio en el tipo de señal. La sinapsis química, por otro lado, utilizan agonistas. Si vemos, existen dos tipos de sinapsis química, una sinapsis ionotrópica y también existen sinapsis metabotrópicas. En el ejemplo del agonista, utilizamos un neurotransmisor, como por ejemplo la acetilcolina en ambos casos. La proteína de membrana utilizada por una sinapsis ionotrópica es un receptor que a su vez es un canal iónico y por lo tanto permite directamente el paso de iones
y por lo tanto genera un cambio en el potencial de la membrana postsináptica de manera inmediata. Sin embargo, en la sinapsis metabotrópica, el receptor por lo general es un receptor acoplado a proteína G, lo que genera efectos metabólicos de señalización en la célula postsináptica. La sinapsis química ionotrópica, el traspaso de la información eléctrica mediada por un mensajero químico, puede generar 1 milisegundo de retardo en traspasar la información desde la célula presináptica a la postsináptica. En la sinapsis metabotrópica, como requiere la activación de cascadas de señalización asociadas a proteína G, la información o el efecto final puede tardar desde segundos o incluso hasta minutos. Los terminales presinápticos contienen vesículas contenedoras de neurotransmisor, específicamente la sinapsis química, y esta vesícula fue tomada de un modelo a escala realizado con las proteínas integrales con datos estructurales obtenidos de diversos estudios en función de esta vesícula sináptica. Vamos a ver un video donde se clarifica mucho más el concepto y se explica cómo está compuesta y el funcionamiento de esta vesícula sináptica. Este modelo representa una sección de una vesícula sináptica con los lípidos de membrana y las proteínas representados a escala. Cada membrana de la vesícula sináptica contiene unas 7.000 moléculas de fosfolípido y unas 5.700 moléculas de colesterol. Cada vesícula también contiene cerca de 50 proteínas diferentes integrales de membrana, cuya abundancia relativa puede variar ampliamente. La proteína más abundante es la SNARE, llamada V-SNARE sinaptobrevina. Esta molécula participa en la fusión de la membrana en la terminal sináptica. Cada vesícula tiene unas 70 copias de esta proteína. Por el contrario, las vesículas solo contienen 1 o 2 copias de la VATP-ASA. La VATP-ASA utiliza la energía que obtiene de la hidrólisis del ATP para bombear protones hacia el lumen de la vesícula. El gradiente electroquímico resultante proporciona la energía necesaria para transportar las moléculas de neurotransmisor, como por ejemplo el glutamato, hacia el interior de la vesícula. A través de un transportador de membrana, los protones fluyen a favor de gradiente hacia el exterior de la vesícula a medida que el glutamato entra mediante un mecanismo de tipo antiportador. De esta manera, una vesícula se puede cargar con miles de moléculas de glutamato. Este modelo fue generado en parte a partir del tomograma electrónico de una vesícula sináptica real. El tomograma combina las secciones visuales de una vesícula desde distintos ángulos para generar una sola imagen. Para generar el modelo tridimensional de la izquierda, se han combinado los datos del tomograma con otros datos, incluidos los estructurales de las proteínas de las vesículas sinápticas. Obsérvese que en el modelo solo se han representado el 70% de las proteínas que se estima que están presentes en la membrana. Una vesícula real estaría recubierta por un bosque mucho más denso de proteínas.